Bueno, eguerdión. Buenos días. Vamos a comenzar con esta sesión plenaria extraordinaria que se compone de un único punto, el primer punto. Lehenengo puntua 2013ko aurrekontuaren onarpena. Las enmiendas se puede sufrir en esta sesión, tal y como hablamos en la comisión de portavoces. En primer lugar, va a haber una presentación del proyecto por parte del delegado de Hacienda, que va a disponer de un turno de 15 minutos y después cada grupo de pequeño al mayor van a tener cada uno turnos de 7 minutos. El turno de cierre del delegado de Hacienda será un turno de 3 minutos. Cuando quiera usted. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, tenemos que felicitar a toda la ciudadanía porque vamos a tener presupuestos. Es una noticia inmejorable y así lo tiene que saber toda la ciudadanía, puesto que el presupuesto es un instrumento básico para la gestión de la ciudad. Y en ese sentido, la postura que ha tenido la oposición, que ha sido constructiva, se la quiero agradecer porque no han presentado enmiendas a la totalidad y así los presupuestos pueden responder a las necesidades que tenemos en la actualidad. El presupuesto que voy a presentar hoy en día tiene una cantidad de 358 millones de euros. Pero eso solo es una cifra. Tras esa cifra, ¿qué es lo que hay? Mucho gasto, unas prioridades y una visión estratégica hacia dónde debe dirigirse la ciudad, puesto que reflejan un modelo de ciudad. Y en esta presentación eso es lo que voy a intentar explicar. Felicitarnos porque tenemos presupuesto. Esta es una noticia excelente para la ciudad y la ciudadanía lo tiene que saber, porque el presupuesto es una herramienta fundamental para la gestión de la ciudad. En este sentido, congratularnos por la actitud responsable de los grupos de la oposición al no haber presentado enmiendas a la totalidad y posibilitar un presupuesto que responda a las necesidades actuales. El presupuesto que aquí se presenta se eleva a 358.962.297,37 euros. Pero este es el número. Detrás de este número hay una intención de gasto, unas prioridades y una visión de hacia dónde queremos que vaya Donostia. En definitiva, un modelo de ciudad. Un modelo de ciudad que no es exclusivo de este Gobierno, sino que entendemos que es compartido, ya que en el capítulo de las inversiones se recogen aportaciones importantes de otros grupos que completan nuestro proyecto inicial. Nosotros tenemos claro, y así se refleja en los presupuestos, que el gasto social no hay que tocarlo, por mucho que haya crisis. Ese es el primer eje prioritario de este Gobierno. En el área de actuación, cuya finalidad es la seguridad, la protección y la promoción social, es decir, el gasto social, no solo se mantiene, sino que sube respecto al ejercicio anterior, de 36,9 millones a 37,5 millones. Por ejemplo, también el gasto corriente del Departamento de Bienestar Social asciende a 17,5 millones. De estos, 10,2 millones se destinan al cuidado de las personas mayores, 3,9 millones a las personas en situación de exclusión y de emergencia social, 2,2 millones a la prevención de menores y atención a las familias y 1 millón en ayudas directas a las asociaciones que trabajan en este ámbito. Porque, como decía antes, detrás de los números están las personas. Este año también se incorpora una partida de inversiones para continuar con la descentralización de los servicios sociales. Así se amplía la unidad de bienestar social de Gros y se iniciarán las obras para ubicar una nueva unidad en Riberas de Loyola. También, siguiendo con este análisis, dentro del área de producción de bienes públicos de carácter social, se sube de forma general, de 158,2 millones a 164, incrementándose su peso relativo en este presupuesto, de 45,03% a 46,23%. Y todo esto a pesar de las restricciones. Es decir, se incrementa el gasto, a pesar de las restricciones, en los programas de bienestar comunitario, que pasan de 48 millones a 50,6. Se mantiene el gasto en educación y en otros servicios comunitarios y sociales, aumentándose en vivienda y urbanismo, que pasa de 43,9 millones a 45,6. Y en cultura también, que pasa de 45,9 millones a 48,1. Sobre todo por el peso, esto último, de la capitalidad, de Tabacalera y del Bicentenario.
Este año decir también que se iniciarán las obras para la construcción de 2 haurreskolas en Inchaurrondo, una necesidad de primer orden, y también se destinarán 800.000 euros para la reparación y mejora de los centros escolares. Este Gobierno también invierte en crecimiento y reactivación económica, en generación de empleo y en vivienda. Así destinaremos 3,5 millones de euros al segundo plan de estímulo económico, para la creación de empleo y para estimular el crecimiento económico. Nuestro objetivo es que este segundo plan cuente en total con 5.245.000 euros. Y ahí creo que es importante recordar que Donostia es la única ciudad de nuestro entorno más próximo que cuenta con un plan específico para ayudar a la creación del empleo. Quiero mencionar también de forma expresa el fomento del comercio, que está incluido en el plan de estímulo, pero que además en las inversiones se recoge una partida de 630.000 euros para ayudar a los comercios y autónomos. Estos presupuestos también impulsan el turismo, para activar la capacidad de atracción que tiene Donostia. La aportación municipal este año a Donostia Turismo es de 1,5 millones, de un presupuesto total con el que cuenta la sociedad de 2,6 millones, es decir, 200.000 euros mayor que en el 2011. En lo que respecta a la vivienda, tenemos presupuestados en el capítulo de inversiones hasta 11 millones, sobre todo destinados al alquiler en vivienda de protección oficial, en la zona de Txomin y en Morlands, y también actuaciones específicas para jóvenes en Pagola y para mayores en Inchaurrondo. También el presupuesto contempla ayudas a la rehabilitación de las viviendas, que con las enmiendas aprobadas que se han incorporado ascienden en total a 2,5 millones. Otro eje prioritario son las actuaciones del Urumea. 2.810.000 euros. Esto incluye gastos de adquisición, pasuelos y bienes en Txomin y en Martutene. Incluye también los gastos de realojo y los primeros derribos en Txomin. Y también incluiría aquí, en esta partida, la redacción de proyectos de sustituciones de los puentes de Martutene y de Guía. Esto quiere decir que las actuaciones del Urumea arrancarán ya definitivamente este año. La cultura para este Gobierno no es un gasto, es una inversión. En este sentido, en el presupuesto se mantiene a pleno rendimiento nuestros servicios y actividades culturales. Este año, la Sociedad Donostia Cultura cuenta con un presupuesto de 24,9 millones. Y no solo eso, sino que además nos reafirmamos en las 2 grandes inversiones de esta ciudad, como son Donostia 2016, con una partida de 1,3 millones, y Tabacalera, con una partida de 3,1 millón. Inversiones, las 2, muy importantes para el futuro de Donostia, también para salir de esta crisis. En ese sentido, mantenemos el nivel de inversión planificado. Además, este año vamos a celebrar el Bicentenario, un hito histórico que no se puede dejar escapar, que ha marcado a la ciudad. En ese sentido, se han programado, y así está previsto en el presupuesto, 13 actuaciones que suponen un esfuerzo económico de 1,2 millones. Mantenemos también nuestra apuesta por todos los servicios públicos de la ciudad. La ciudad asciende a 55 millones. En fomento de transporte público, en particular, la aportación de este año a la compañía de Debus se mantiene en 12,2 millones. Este año comenzarán también las obras de la nueva estación de autobuses, con un presupuesto asignado para este año de 7,3 millones. Mantenemos también el nivel de inversión acordado, 1,5 millones, para finalizar las obras de Nertic y poder abrirlo este año, así como otras medidas que suman 300.000 euros para mejorar la eficiencia energética en los edificios municipales y en la vía pública. Seguimos con la apuesta de humanizar y revitalizar la ciudad. Para ello se iniciarán este año las obras para las bulevarizaciones en Loyola y en Añorga, 1,6 millones, y se redactará el estudio para la bulevarización de Carlos I. Vía enmienda también se han acordado actuaciones como la peatonalización de Peña Igoñi en Gros y Garibay en el centro. Este presupuesto que hoy se presenta aspira también a mantener el amplio abanico de infraestructuras y servicios deportivos con el que cuenta la ciudad, y para ello se cuenta con un importe de 14,8 millones. En particular, en el fomento del deporte,
La aportación de este año a Donostia-Kirolak se ha fijado en 5,7 millones. Entre las actuaciones previstas destacamos la renovación de los campos de fútbol de Martutene y de Herrera, el proyecto para la rehabilitación del polideportivo de Alza y el acondicionamiento de una zona deportiva y de juegos en la zona de Herrera. Otro eje fundamental cuya importancia reflejan estos presupuestos está en la participación y en la transparencia. Consideramos que estos presupuestos son participativos, en un sentido muy importante. En el proceso de participación Auzo eta Herriek Donosti indartzen dute, se recogieron unas 800 propuestas ciudadanas, barrio por barrio, que se respondieron una a una. De ella se respondió que se realizarían unas 400 propuestas. Muchas de ellas ya están hechas y otras no tienen reflejo presupuestario, pero buena parte de ellas están incluidas dentro de los presupuestos. Por ello, podemos decir que el consistorio destinará alrededor de unos 5 millones de euros para dar respuestas a las propuestas que plantea la ciudadanía y que tienen un reflejo real en la ciudad, como, por ejemplo, cosas que salieron en las visitas a los barrios y los pueblos, actuaciones de mantenimiento urbano, asfaltado de calles, reparaciones de calzadas, fomento del euskera, bicicleta pública, seguridad ciudadana, etcétera. También se quiere afrontar una inversión de 500.000 euros para mejorar la atención ciudadana. Este año se iniciarán las obras de acondicionamiento de edificios municipales para reubicar los servicios municipales de manera que se asegure una atención al público más cercana y eficiente. Voy a explicar ahora brevemente los ingresos más importantes. En cuanto a los ingresos, lo primero que hay que decir es que este es el quinto presupuesto de la crisis. Para que entendamos la situación de reducción de ingresos, pensemos que el presupuesto del 2008 contemplaba 108 millones más que lo que suma el presupuesto del 2013. Esta reducción de ingresos, que además es general en todas las instituciones públicas, condiciona los presupuestos y ahí Donostia no es ninguna excepción. Por lo tanto, se trata de unos presupuestos condicionados, no solo por la crisis, sino que también este año se suman unos factores que agravan la situación, como por ejemplo la devolución del Fondo Foral del 2009, una deuda contraída con la Diputación del 2009 que este año se va a terminar de saldar poniendo los últimos 3,4 millones. O el incremento de los gastos fijos. El mismo gasto o servicio este año es más caro porque ha subido el IVA y el IPC. En cuanto a los ingresos corrientes, se reducen en 1 millón respecto al 2011, debido al enfriamiento de la actividad económica en la ciudad y el nivel actual de presión fiscal. La buena noticia es que el fondo foral previsto para el 2013, la cantidad es de 107,9 millones y hemos optado por mantenerla así en el presupuesto, ya que las indicaciones que nos llegan desde la Diputación van en este sentido, por lo que nos parece una asignación razonablemente realista. Y es en este momento el que me gustaría resaltar la conveniencia de las medidas adoptadas por la Diputación y luego refrendadas en Juntas Generales que han posibilitado que la liquidación del 2012 sea superior al 2011 y, por lo tanto, una menor devolución que la prevista y una previsión de financiación foral mayor para el 2013 para los ayuntamientos. No nos cabe ninguna duda de que el incremento de la aportación en un 0,5% este año y el mejor comportamiento en la recaudación tiene mucho que ver con la reforma fiscal avalada desde Juntas Generales de Guipúzcoa, por la que el que más paga es el que más tiene. En cuanto a los ingresos de capital del ayuntamiento, hemos sido prudentes en la previsión de los mismos, reordenándolos en el tiempo. Por el grado de incertidumbre que acompañan al tratarse en gran medida de ventas de parcelas, por lo tanto, actuaciones urbanísticas, se ha tomado la medida de seguir el criterio de supeditar la ejecución del gasto en inversiones a la realización de ingresos de capital suficientes. Todo ello para garantizar el equilibrio presupuestario. Es decir, el Gobierno municipal prevé invertir si se ingresa e irá llevando a cabo actuaciones de inversiones según se ingrese el dinero pertinente para tal efecto. Pero se harán todas las gestiones necesarias para intentar materializar los ingresos previstos. En cuanto a la apelación al crédito, manifestar que solo nos vamos a endeudar en la medida que amorticemos, intentando mantener el nivel de endeudamiento. La situación financiera del ayuntamiento es a día de hoy saneada. Eso significa que mantenemos el endeudamiento controlado y que estamos muy por debajo de los parámetros estatales y forales establecidos. Partimos, pues, de una situación de equilibrio, terminamos el año 2012 con un ahorro neto positivo y se estima que al final de 2013 tengamos también un ahorro neto, concretamente 1,4 millones. Estos presupuestos cumplen con la Ley de Estabilidad y los objetivos de sostenibilidad, de deuda y de gasto. Además, se consignan 2,5 millones en concepto de la sentencia indemnizatoria de Yumbe. De esta manera se sanean las cuentas y se realizan buenas prácticas.
Aurretik esan dut, he dicho anteriormente que estos presupuestos reflejan una visión de ciudad y que hasta ahora en esa presentación he intentado presentarlo mediante las cifras. Son unos presupuestos realistas, con un marcado carácter social, que responden a las necesidades que hoy tiene Donostia. Pero también son unos presupuestos participativos, porque se han realizado teniendo en cuenta las peticiones concretas de la ciudadanía. Se demuestra que es posible, incluso en plena crisis, hacer unos presupuestos a la medida de las personas, que no se traspasen las líneas rojas en el gasto social, en cultura, en desarrollo periférico o en cooperación, y que se pueda seguir apostando por crecimiento económico, por mantener las inversiones estratégicas para la ciudad y que posibiliten el desarrollo de la misma. Eskerrik asko. Soy Javi.